Hola, amante sobrenatural. Soy el pescador, y esta noche lancé mis redes en las aguas turbias del pasado, y lo que extraje fue una historia que lleva el eco de generaciones enteras temiendo lo mismo. Una línea de sal, y aquello que vive, más allá de ella. ¿Alguna vez alguien en tu familia te hizo una advertencia que parecía absurda, pero que no podías ignorar del todo? Nunca apagues esta vela. No abras esa puerta después de la medianoche. O como en este caso, nunca cruces la línea de sal. Pero, ¿y si esa advertencia no era una superstición? ¿Y si detrás de esas palabras había una prisión, algo sellado con rituales que ya nadie recuerda, pero que sigue ahí, esperando el momento perfecto para regresar? Ponte los auriculares, apaga las luces, y si tienes sal cerca, quizás quieras rodearte con ella, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un legado oscuro que nunca debió romperse. Antes de empezar, quiero que comentes una frase en los comentarios para que el eco de este relato llegue más lejos. Yo también tenía una abuela que sabía cosas. Deja esta frase en los comentarios y estarás ayudando a que el algoritmo de YouTube recomiende este relato a más almas curiosas. Y si te gusta lo que estás a punto de escuchar, deja tu like, porque cada me gusta es como encender una vela en esta habitación oscura llamada Internet. Y cuantas más velas haya encendidas, menos solos estaremos frente a lo desconocido. Mi nombre es Sofía, y aunque la historia que voy a contarte suene como una fábula vieja o un cuento de advertencia, juro que todo ocurrió como lo recuerdo. Tal vez incluso peor. Durante años, pasé los veranos en la casa de mi abuela, en un pequeño pueblo montañoso donde las casas de madera crujían con el viento, y el silencio nocturno parecía susurrar en un idioma olvidado. Mi abuela, Carmen, era una mujer seria, de voz ronca y mirada de piedra. Siempre vestía de negro, incluso bajo el sol ardiente de enero, y caminaba con una lentitud casi ritual. La casa era antigua. Tenía un solo piso, con un desván al que nadie podía subir, y un sótano que, según ella, ya no abrimos desde que tu abuelo se fue. Nunca me explicó a qué se refería con eso. Pero había algo más peculiar aún. Algo que, con el tiempo, me marcó. En cada puerta y ventana, en los marcos y umbrales, había una fina línea blanca de sal. Era meticulosamente colocada. Nadie podía pisarla. Nadie podía romperla. Nunca cruces la línea de sal, Sofía, me decía cada vez que me veía acercarme. No importa si se cae algo al otro lado. No importa si escuchas voces. No importa si hay alguien llamando. Cuando le preguntaba por qué, respondía siempre lo mismo, porque si lo haces, no vas a ser tú la que entre, será otra cosa. Tenía apenas 9 años la primera vez que pregunté con seriedad qué era exactamente esa otra cosa. Ella suspiró, como si pesara siglos encima, y murmuró: la sal guarda. La sal sella. La sal avisa. Después me sirvió sopa y me pidió que no preguntara más. Con los años, me acostumbré a vivir con las reglas de mi abuela. Aprendí a no tocar los marcos, a no barrer la sal por error, y a dejar los objetos perdidos del otro lado sin siquiera intentar alcanzarlos. Era raro, sí. Pero era la casa de ella. Y si en algo creía mi abuela, era en que la sal protegía. Ese lugar de algo que yo aún no entendía. Pero todo cambió el verano de 2006, cuando cumplí 16 años. Ese fue el último que pasé con ella. Y fue el verano en el que rompí la línea de sal. Mi abuela ya estaba más lenta. Se olvidaba de cosas, murmuraba nombres mientras dormía. Decía que oía pasos en la cocina a medianoche. Y que los gatos del pueblo evitaban su casa. Se están acercando, Sofía. Ya huelen que no tengo fuerzas, me decía entre sorbos de té. Una tarde, mientras ella dormía en su mecedora, algo extraño ocurrió. Un ruido seco, como un golpe de madera contra madera, se oyó desde el desván. Al principio pensé que lo había imaginado. Pero luego, lo escuché de nuevo. Y no. ¿Era solo un ruido? Era una serie de golpes rítmicos,
como si alguien o algo estuviera tocando desde dentro. Fui a la base de la escalerilla que llevaba al desván. La puerta de arriba estaba cerrada con una cadena. Pero lo que me heló la sangre fue el susurro. ¿Qué bajó desde allí, Sofía? Mi nombre. Dicho con una voz parecida a la de mi madre, aunque sabía que ella no estaba allí. Y luego, ayúdame, hace tanto frío aquí arriba. Retrocedí. Me sentí paralizada. ¿Había alucinado? Pero entonces escuché el pequeño cascabel que colgaba del cuello del gato de mi abuela. El sonido venía de la cocina, más allá. Del umbral salado. Me asomé, y vi a su gato, Tigre, mirándome fijamente desde el otro lado de la línea. Estaba inmóvil. Y sus ojos no eran los mismos. Eran humanos. O al menos, lo parecían. Me acerqué con cautela. Y entonces oí la voz otra vez, más suave, rápido, antes de que Carmen despierte. Miré la sal. Solo era una línea blanca. Delgada. Frágil. Un pequeño salto, y estaría del otro lado. Y lo hice. Crucé la línea de sal. Y en ese instante, algo cambió. El aire se volvió denso, las sombras más largas. El gato ya no estaba. El pasillo parecía deformado. La casa, antes vieja pero cálida, ahora era un lugar muerto. Vacío. Como si hubiera dejado atrás la realidad que conocía, y entrado a otra cosa. Ya es tarde, dijo la voz desde el techo, y esta vez no se parecía a mi madre. Tenía múltiples tonos. Como si muchas bocas hablaran a la vez. Corrí hacia mi abuela, desesperada, solo para encontrarla de pie, mirándome con lágrimas en los ojos. ¿Qué hiciste, Sofía? Su voz no era de enojo. Era de derrota. Quise explicarle, pero entonces ella simplemente dijo, ya no es mi casa. Y cayó al suelo. Llamé a emergencias. Dijeron que había sido un infarto. Me llevaron a casa de una tía. Enterramos a la abuela al tercer día. Y al cuarto, volví a la casa. Porque lo que había cruzado conmigo, no se fue con ella. ¿Te gustaría que continúe con el siguiente bloque? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El bloque 2 desarrollará las consecuencias de haber roto la línea de sal, manifestaciones, cambios en la casa, el regreso de algo que había estado encerrado por generaciones. Será una continuación directa y mantendrá el tono oscuro. Y melancólico. Volví a la casa de mi abuela una semana después de su entierro. Mi tía me preguntó por qué, si apenas tenía 16 años. Le dije que era por sus cosas, por recoger recuerdos. Pero la verdad era otra, no podía dejar la casa sola. No después de lo que había pasado. En la primera noche de regreso, dormí en la habitación que siempre fue mía, junto a la ventana. Afuera, el pueblo dormía. Todo parecía normal. Hasta que, pasada la medianoche, escuché la mecedora. La mecedora de mi abuela. Moviéndose. El sonido era claro, familiar. El crujido de la madera, lento, regular, como cuando ella se sentaba allí a coser o mirar la lluvia. Pero lo peor, fue que yo había sacado la mecedora al porche trasero después del funeral. No estaba en la casa. Y sin embargo, allí estaba, moviéndose dentro. No encendí la luz. Solo me levanté, descalza, y fui hasta la sala. La encontré. Allí. En su lugar. Me detuve, paralizada. El aire era espeso, frío. No había brisa, pero las cortinas temblaban. Y entonces lo supe. Alguien la había traído de vuelta. Encendí la lámpara de la sala con manos temblorosas. La mecedora estaba inmóvil. La sal de las puertas, interrumpida. Como si alguien hubiera pasado por encima. Me arrodillé, toqué la línea de sal. Ya no era sal. Era ceniza. Al día siguiente, comencé a escuchar más cosas. Pasos arrastrados. En la cocina. El sonido de un cuchillo al caer al suelo. Voces suaves desde el desván. Una noche desperté por un ruido en la ventana. No el habitual viento del campo, sino un golpeteo rítmico, insistente. Al mirar por las persianas, vi a una mujer parada allí.
Mi madre. Muerta hacía 5 años. La luz de la luna la bañaba con una claridad fantasmal. No tenía expresión. Solo golpeaba el cristal con los nudillos, una y otra vez. Sofía. Esa voz otra vez. No salía de su boca. Salía del vidrio. Me alejé, cerré las cortinas y recé. Pero el golpeteo siguió por horas. Cuando por fin paró, descubrí que todas las líneas de sal en la casa estaban rotas. Incluso las que estaban dentro de armarios, debajo de muebles, en lugares que jamás se movían. Algo las había roto una por una. Al tercer día, comencé a escuchar risas. Risas infantiles. Pero no había niños en ese pueblo. Las voces jugaban al escondite, decían mi nombre desde los rincones oscuros, desde los respiraderos. A veces susurraban cosas que solo yo sabía. Tu abuela te vio cruzar, ella ya no puede ayudarte, tú abriste la puerta. Intenté llamar a mi tía, pero el teléfono solo daba una señal, una respiración pesada, húmeda. Nunca palabras. Solo algo esperando al otro lado. Pensé en irme, pero no podía. Cada vez que intentaba cruzar la puerta principal, la cerradura se atascaba, la temperatura bajaba, y una sombra alargada se formaba en el pasillo detrás de mí. La casa ya no era solo madera y ladrillo. Era un cuerpo. Y yo estaba atrapada dentro. Una noche, el cuadro de bodas de mis abuelos cayó solo. El vidrio estalló. Y donde había estado la foto, ahora había una imagen diferente. Yo. De pie. Frente al desván. Sonriendo. Esa imagen nunca se tomó. No podía existir. Pero ahí estaba. Entonces recordé la voz del desván. Mi nombre. El frío. Lo que vive arriba. Y por primera vez desde que llegué, decidí subir. La cadena del desván estaba rota. Colgaba del pomo como si alguien la hubiera mordido. Subí los peldaños lentamente, sintiendo como el aire se volvía más denso, más oscuro. Cada escalón rechinaba como una queja. Cuando empujé la trampilla, el olor me golpeó como un muro, humedad, óxido y carne vieja. Dentro, no había muebles. Solo un círculo de sal interrumpido. Y en el centro, una figura. Pequeña. Encogida. Casi infantil. No se movía. Hasta que dije su nombre, ¿abuela? La figura levantó la cabeza. No era ella. Tenía su rostro, pero retorcido, joven y viejo a la vez. Como si muchos rostros lucharan por tomar control. Y entonces habló. La sal era tuya. El sello era tuyo. Tú lo rompiste. Ahora, yo puedo quedarme. Corrí. Bajé tan rápido que caí los últimos escalones. La figura no me siguió. No necesitaba hacerlo. Ya estaba. En todas partes. Esa noche, los espejos reflejaron cosas que no estaban allí. Las paredes sangraban sal. Y la voz del techo bajaba con cánticos antiguos. Entonces entendí, no era solo una criatura. Era una promesa incumplida. Mi abuela había sido la guardiana. Yo, su reemplazo. Y al romper la línea, firmé un pacto sin saberlo. No dormí esa noche. Me quedé en el suelo de la sala, aferrada al viejo rosario de mi abuela, como si fuera una soga que pudiera arrastrarme de vuelta a la realidad. Pero la casa ya no respiraba como antes. Ahora latía. Y cada latido era un llamado. A la mañana siguiente, decidí buscar respuestas en el lugar más improbable, la iglesia del pueblo. Una estructura envejecida por el tiempo, cuya campana no sonaba desde que murió el último párroco, el padre Mauro, hacía casi una década. Pero al entrar, sentí algo aún más viejo que los muros. Un susurro. Una advertencia. Tú no deberías estar aquí. La voz venía de una de las bancas. Un hombre encorvado, con barba rala y ojos hundidos, me miraba con miedo, como si me reconociera. ¿Tú eres la nieta de Eulalia? Asentí. El hombre se persignó rápidamente, y con un temblor casi reverente, sacó de su abrigo un pequeño cuaderno negro. Toma.
Tu abuela me dijo que, si alguna vez veíamos que la sal se rompía, que esto debía volver a manos de su sangre. El cuaderno estaba cubierto de símbolos extraños. Algunos, similares a cruces invertidas, otros como serpientes entrelazadas. Volví a casa y pasé la noche leyendo. Allí, entre páginas arrugadas y manchadas por el tiempo, supe la verdad. Mi abuela no solo era creyente. Era guardián de una orden secreta conocida como las hijas silenciosas, un linaje de mujeres encargadas de sellar criaturas antiguas en casas marcadas. Cada familia del pueblo tenía una historia. La nuestra tenía una misión. La casa no era simplemente su hogar. Era la jaula. Había una razón por la que los espejos estaban tapados durante días festivos. Una razón por la que nunca me dejaban jugar en el desván. Y por la que mi abuela me insistía con lo de la sal. La criatura que vi no era una alucinación. Era una vieja entidad prehumana llamada el Bue, un nombre incompleto, pues pronunciar el resto podía atraerlo. Y yo había sido elegida, por sangre, para continuar el sello. Pero fallé. Al romper la línea, al despreciar la advertencia, interrumpí la vigilancia. Y ahora, el Bue estaba despertando. Alimentándose de mi miedo. Esa noche, los cuadros comenzaron a moverse solos. No caían. Cambiaban de lugar. La foto de la boda de mis abuelos apareció dentro del horno. Una figura vestida de novia apareció en la ventana, mirándome, con el rostro quemado. Cada rincón de la casa ocultaba un susurro distinto. La bañera se llenaba sola, pero no de agua, de cabello. Mi reflejo sonreía cuando yo no lo hacía. Comencé a hablar sola, sin querer. Pero no eran mis palabras. Eran de ella. De Eulalia. Como si desde el otro lado, mi abuela intentara advertirme, guiarme, impedir que cometiera el mismo error que ella, o uno peor. Decidí entonces entrar al desván una vez más, esta vez con el cuaderno negro y el rosario. Dentro, la figura. Ya no estaba. En su lugar, había un círculo de muñecas antiguas. Todas con los ojos cosidos. Todas susurrando. Silencio. 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 Tomé una de ellas, y al tocarla, un escalofrío me recorrió. Vi una escena, mi abuela, joven. De pie ante esa misma figura que vi yo. Pero en lugar de huir, ella ofrecía su sangre. Un pacto. Un equilibrio. Cada generación debía renovar el sello. Cada vez que una hija silenciosa moría, otra debía ofrecerse. Mi abuela lo hizo. Y yo no. Por eso el Bue estaba libre. Por eso la casa se deformaba, lentamente, para adaptarse a él. Intenté repetir el ritual descrito en el cuaderno. La sal. El círculo. El canto. Pero al recitar las palabras, algo se rompió dentro de mí. Sentí que una parte de mi espíritu se desgarraba como un papel mojado. El aire se volvió pesado. Las paredes comenzaron a sudar una sustancia negra. Y desde cada rincón, una figura emergía. Mi madre. Mi abuela. Una niña que nunca conocí. Todas, con los ojos cosidos. No venían a atacarme. Venían a mirarme. Como esperando que yo también cosiera los míos. Que aceptara el legado. Pero no lo hice. Corrí. Salí de la casa por la ventana del baño. Y mientras corría por el jardín, vi la sal en el borde del terreno. Rehecha. Alguien la había restaurado. Alguien, o algo. Me detuve justo antes de cruzarla. Y entonces la vi. Mi abuela. De pie, al otro lado de la línea. Con el rostro arrugado y los ojos más tristes que nunca. No vuelvas a cruzar, Sofía. Ya no es tu casa. Ya no es tu mundo. Y desapareció. Pasé la noche en el campo, entre los árboles. Esperando que fuera un sueño. Pero no lo era. El pueblo ahora me veía con miedo. Algunos me decían que la casa había comenzado a silbar por las noches. Otros, que alguien la habitaba. Y yo sabía la verdad. La criatura estaba dentro. Y me llamaba. Perfecto. Abróchate el alma,
porque lo que viene no tiene vuelta atrás. Pasaron 3 días desde la última vez que vi a mi abuela. O lo que quedaba de ella. A veces me pregunto si era su espíritu. O si ya era parte del buey. Una cáscara de su memoria utilizada por él para confundirme. Dormía en una cabaña. Abandonada al borde del pueblo, con una linterna casi sin batería y el cuaderno negro bajo la almohada como si fuera un arma. Y entonces sucedió. Un hombre tocó la puerta. Vestía un abrigo largo, de paño grueso, y llevaba colgado al cuello un medallón con el símbolo de la serpiente doble, idéntico al del diario de mi abuela. Sofía, dijo, como si me conociera de toda la vida. Necesitamos hablar. Y no hay tiempo. Lo dejé entrar. Su nombre era Damián, y me explicó algo que me rompió el mundo: tu casa no es la única. Hay otras. Hay más hijas. Y lo peor, algunas ya no recuerdan quiénes son. Damián pertenecía a una orden secreta de vigías, hombres y mujeres, que habían jurado proteger a las guardianas y asegurarse de que los sellos no se rompieran. Pero el equilibrio se había perdido. Todo comenzó con la muerte de tu abuela, dijo, mirando el fuego apagado de la chimenea. Ella era uno de los pilares. Su muerte dejó una grieta, y ahora el buey se está filtrando. Sacó un mapa antiguo. En él, más de 30 marcas rojas estaban dibujadas sobre pueblos perdidos, casonas de campo, lugares que parecían olvidados por el tiempo. Cada una de estas casas guarda una criatura. Algunas más dormidas que otras. Pero si una despierta, comienza a llamar a las demás. Y lo que es peor, las casas empiezan a comunicarse entre sí. Como una red viva, un sistema oculto latiendo bajo la piel del mundo. ¿Qué pasa si todas despiertan? Pregunté. El mundo tal como lo conocemos dejará de ser un lugar para los vivos, respondió. Volvimos a mi casa esa misma noche. O mejor dicho, lo intentamos. Porque cuando llegamos al umbral, el terreno había cambiado. Donde antes había un jardín con arbustos y hortensias secas, ahora se extendía un suelo negro, cubierto de ceniza. Y en el centro, un árbol que nunca estuvo allí. Retorcido. Enorme. Como si hubiera crecido de la noche a la mañana. Sus ramas parecían moverse por voluntad propia. Y colgando de ellas, como frutos podridos, muñecas. Docenas de muñecas con los ojos cosidos. No deberíamos estar aquí, susurró Damián, pero yo ya había cruzado. Al pisar la tierra. Maldita, escuché la voz de mi abuela otra vez. No como un recuerdo. No como una aparición. Como un lamento que salía desde debajo de mis pies. Él ya tiene nombre, y lo dijiste, Sofía. Lo dijiste en sueños. Dentro de la casa, nada. Era igual. Los muebles flotaban. Los cuadros giraban lentamente, mostrando imágenes distintas cada vez que los mirabas. Un reloj de péndulo marcaba las 3:33 eternamente, aunque no hubiera energía. En el piso del comedor, un círculo de sal quemada. Y en el centro, una niña. Pequeña. No tendría más de 9 años. Vestida con un camisón sucio. Sus manos tapaban sus ojos. Sus labios, cosidos con hilo rojo. Damián retrocedió. No es una niña. Es un ancla. Me explicó que cuando el buey despierta, elige una forma para manifestarse. Y que si logra fijarse al plano real, arrastra consigo partes de su mundo. La niña era su punto de entrada. Su carnada. Y entonces, lo entendí todo. La figura que vi en el desván. No era el buey. Era la primera Sofía. Una versión de mí. Que nunca creció. Una línea temporal quebrada. El buey había comenzado a reescribir mi historia desde dentro de la casa. Decidí hacer algo desesperado. Un ritual prohibido, detallado en el final del cuaderno de mi abuela. Consistía en abrir una grieta entre las casas. Una comunicación directa entre guardianas, viva o muerta. Damián me lo advirtió: si haces esto, no solo abrirás la tuya. Las demás podrían responder. Algunas, no de forma amistosa. No me importó. Rodeamos la niña con un nuevo círculo de sal, colocamos el rosario en su pecho, y comencé a cantar.
Una lengua desconocida, llena de sonidos guturales. Un idioma que no se pronuncia con la boca, sino con la sangre. Primero, tembló el suelo. Luego, una puerta en la pared se abrió sola. Una puerta que no existía antes. Damián y yo la cruzamos. Al otro lado, un corredor infinito. Cada puerta marcada con un símbolo distinto. Una calavera. Un cuervo. Una mujer llorando. Una luna negra. Eran las otras casas. Y desde dentro de cada una, se escuchaban llantos, gritos y voces que nos llamaban por nuestro nombre. Ya no estamos en este mundo, dijo Damián. Estamos en la colmena del buey. Y entonces, una puerta se abrió. Y la criatura que salió no tenía rostro. La criatura que emergió de la puerta no tenía rostro. Solo una piel blanca y tensa, como si hubieran estirado una sábana sobre un cráneo que nunca se terminó de formar. Pero eso no era lo peor. Era el movimiento. Se desplazaba como si no tocara el suelo. Como si el aire la llevara. Sus brazos eran largos, demasiado largos, y al moverse crujían, como huesos secos doblándose en direcciones imposibles. Damián se interpuso entre ella y yo. No la mires directamente, gritó. Pero ya era tarde. Porque en el instante en que nuestros ojos, o donde deberían estar los suyos, se cruzaron, lo supe todo. Vi fragmentos. Memorias que no eran mías. Campos quemados bajo un cielo sin estrellas. Una ciudad devorada por el mar, donde la gente caminaba sin sombra. Un hombre gritando en una iglesia donde el altar sangraba. Y luego me vi a mí. Sofía. En una silla, amarrada. Rodeada por figuras encapuchadas que pronunciaban mi nombre al revés, una y otra vez, Aifos. Aifos. Aifos, volví en mí al sentir las manos de Damián jalándome de nuevo por la puerta. La criatura nos perseguía, pero no corría. Ella esperaba. Sabía que volveríamos. Al salir del corredor de las casas, estábamos otra vez en mi cocina. Pero no en la que conocía. Era una versión retorcida, envejecida, donde todo parecía cubierto de hollín y humedad. Como si hubieran pasado décadas. Y en el centro de la mesa, había un plato hondo. Lleno de sal. Y sobre la sal, un corazón latiendo. Damián cayó de rodillas. Estamos atrapados en una de las líneas, murmuró. El buey está intentando fusionarte con tus otras versiones. Quiere reconstruirte, para que lo traigas. ¿Traerlo? ¿Cómo? Tú eres la llave, Sofía. Siempre lo fuiste. Las guardianas existen para contenerlo. Pero cuando mueren, la línea queda vulnerable. Y si el heredero cruza la sal, puede ser reclamado. De pronto, todo tembló. La casa crujió. La sal en el plato comenzó a flotar. Las paredes se abrieron como costras secas, dejando ver grietas que palpitaban como venas. Y las voces comenzaron otra vez. Sofía, vuelve con nosotros. Solo tú puedes llevarlo al mundo. Miré a Damián. Sostenía el cuaderno de mi abuela con ambas manos, temblando. Aquí está el ritual de anclaje, dijo. Podemos sellar esta casa, pero el precio es alto. ¿Cuál? Uno de los dos debe quedarse. Para siempre. Para alimentar la línea. Me rehusé. No pensaba repetir la historia de mi abuela. No iba a sacrificar a otro por algo que apenas comprendía. Y entonces vi una tercera opción, en el fondo del cuaderno. Había un fragmento rasgado. Una hoja que parecía más vieja que las demás, escrita con sangre. Era una advertencia: si el heredero se une a las tres Sofías, el buey será visible. Pero si corta su propio reflejo, el ciclo se romperá. Entonces lo entendí. Debía encontrar mis otras versiones. Unirme a ellas, y luego destruirme. No físicamente. Espiritualmente. Cortar el hilo que nos conectaba. Pero para eso, tenía que volver a la colmena. Volvimos a cruzar la puerta maldita. Esta vez, las casas del corredor estaban distintas. Algunas tenían puertas semiabiertas. De otras salía un humo negro, denso, como si ardieran por dentro.
Elegí 3. La primera estaba llena de espejos rotos. En el centro, una niña pequeña, idéntica a mí a los 8 años, sostenía un cuchillo de cocina. ¿Eres la Sofía que gritaba en sueños? Asintió. Me acerqué. La abracé. Y sentí. Como un trozo de mí se encajaba. Una parte que siempre faltó. La segunda puerta reveló una celda. Y dentro, una versión adolescente de mí, con los ojos arrancados. Lloraba sin hacer ruido. Tuve que cargarla. Pero en cuanto la toqué, sus ojos volvieron a aparecer. Él. Bue me quitó la visión para que no lo delatara, murmuró. Pero ahora veo a través de ti. La llevé conmigo. Éramos 2, faltaba una. La tercera puerta fue la peor. Dentro, yo misma. Adulta. Vestida con el camisón blanco de mi abuela. Sosteniendo una cuerda atada al cuello. Estaba colgada, pero viva. Sus labios se movían sin emitir sonido. Me miró y susurró algo que entendí sin escuchar: libérame. Corté la cuerda. La última Sofía cayó de rodillas, se incorporó, y tomó mis manos. Entonces, el Bue habló. No con voz. Con mi lengua. 3 para el hilo. 1 para la carne. Todas para mí. El corredor se desmoronó. Las casas comenzaron a colapsar, como si fueran castillos de arena tragados por una ola. Damián gritaba mi nombre. Yo solo tenía una cosa en mente: debía cortarme del mundo. Me arrodillé, y con un fragmento de espejo roto, grabé en mi pecho el símbolo del sello. La serpiente doble. Entonces pronuncié mi nombre al revés 3 veces. Aifos. Aifos. Aifos, y el mundo tembló. Cuando pronuncié por tercera vez mi nombre al revés, todo se detuvo. No el tiempo, ni el espacio, ni siquiera el dolor. Se detuvo la ilusión. Las paredes del corredor desaparecieron, llevándose consigo las casas, las puertas, el humo y los susurros. Y me encontré en un campo seco, bajo un cielo sin estrellas. El mismo lugar que había visto en la visión. Un páramo de tierra blanca, agrietada como piel muerta. En el centro, una colmena gigantesca hecha de huesos humanos. Se alzaba como una torre torcida, viva, pulsante. Miles de cráneos encajados entre costillas, formando una espiral que ascendía sin lógica. Y de su cima, colgaban hilos de carne que caían al suelo, moviéndose como si respiraran. Allí me esperaban. Las 3 Sofías. Y detrás de ellas. Él. El Bue. No era una criatura. Era un dios incompleto. Un error de origen. Una conciencia que había sido cortada del mundo cuando la sal fue inventada por las primeras guardianas, esas mujeres ancestrales que sabían que algunas puertas no debían abrirse. Pero la humanidad olvida. Y cuando se olvida, abre. Mi abuela. Fue una guardiana. Y como todas, dejó una advertencia: nunca cruces la línea de sal. Pero ya era tarde para eso. El Bue se había infiltrado en mí desde niña. Cada pesadilla, cada sombra que pasaba por el rabillo del ojo, cada vez que me hablaba sola, no era locura. Era influencia. El ritual de anclaje no iba a detenerlo. Solo el sacrificio completo podía cerrarlo. Y eso significaba destruirlas. 4 versiones de mí misma al mismo tiempo. Separar mis hilos del tejido universal. Damián apareció a lo lejos. Venía cubierto de sangre, arrastrando una cruz de hierro oxidado, con símbolos grabados a fuego. Gritaba mi nombre. Y detrás de él, venían otros. Figuras encapuchadas. Hombres y mujeres con marcas de sal tatuadas en sus rostros. Los herederos fallidos. Los que cruzaron antes que yo y fueron corrompidos. Guardianes caídos. Se acercaban a la colmena, y de sus bocas salía un canto: sangre para el hilo. Lengua para el eco. Bue para el mundo. Sentí como las otras Sofías me miraban. La niña tenía miedo. La adolescente lloraba. La colgada sonreía. Solo hay una forma, dijo esta última. El sello final. ¿Cuál es? No. Puedes matarte a ti misma. Pero si puedes pedirle a alguien que lo haga, si te ama.
Damián llegó hasta mí. Cayó de rodillas, con el cuaderno de mi abuela abierto en la última página. ¿Sabes lo que esto significa? Me preguntó. Con lágrimas. Asentí. Tienes que hacerlo tú, le dije. No puedo, tienes que poder. Te amo, Sofía. Por eso mismo. El ritual comenzó. Cada versión de mí debía sostener un espejo. Uno por cada parte rota. La niña. La adolescente. La colgada. Y yo. Nos colocamos frente a la colmena. El buey empezó a descender, alargándose, formando brazos, ojos, bocas, dientes. Era un dios que nunca debió ser recordado. El canto de los herederos se intensificó. Damián me miró. Cerró los ojos. Y susurró las palabras que sellaban el hilo. Por la línea de sal. Por la sangre de las guardianas. Yo te corto. Yo te suelto. Yo te olvido. Clavó la daga de obsidiana en mi pecho. Las otras Sofías gritaron al mismo tiempo. Los espejos estallaron. La colmena comenzó a derrumbarse. Los herederos caídos se encendieron en fuego blanco. Y el buey gritó. Un grito que partió la tierra. Que rompió los nombres. Que hizo sangrar el cielo. Entonces, todo fue negro. Desperté en la cocina de mi abuela. Con olor a café recién hecho. El sol filtrándose por la ventana. El cuaderno cerrado sobre la mesa. Y la línea de sal. Intacta. Damián no estaba. Nadie lo recordaba. Ni en el pueblo, ni en las fotos, ni en mi memoria más reciente. Pero yo sabía que había existido. Porque en mi pecho, la cicatriz de obsidiana seguía caliente. Y cada tanto, cuando las luces titilan. En la madrugada, escucho una colmena que respira bajo la tierra. Llegaste hasta el final. Y eso, dice mucho más de ti de lo que imaginas. Pocos tienen la paciencia, el coraje o la oscuridad necesaria para seguir el eco de una historia como esta hasta su última palabra. Pocos caminan con firmeza entre sal, sangre y memoria, sabiendo que lo que se narra aquí no es solo ficción, sino una advertencia disfrazada, un recuerdo velado, un susurro de algo que no ha muerto, sino que espera. Te felicito, viajero de las sombras. Tú sí cruzaste. Tú sí entendiste. Tú sí escuchaste lo que la mayoría preferiría ignorar. Y por eso, te invito a dejar un comentario con la frase, yo respeté la línea de sal, escríbela. En los comentarios si llegaste hasta aquí, para que todos sepan que formas parte de esa élite silenciosa que mira a los ojos del abismo y no parpadea. Esa frase será nuestra señal, nuestro pacto, nuestra línea de protección compartida. Comentar no solo fortalece este canal, también crea un muro invisible entre tú y aquello que podría estar escuchando al otro lado. Y si esta historia te estremeció, si removió algo que no sabías que vivía dentro de ti, déjale un like. No es solo un clic, es una bendición de sal en esta cruzada contra el olvido. Cada pulgar arriba es un paso más hacia hacer que YouTube lleve estas historias a más almas curiosas, más guardianes silenciosos, más soñadores rotos. Comparte este relato con quien alguna vez te habló de una pesadilla, de una advertencia materna, de un límite que nunca debió ser cruzado. Quizá le estés salvando la vida, o avisándole que ya es demasiado tarde. Y suscríbete, si aún no lo has hecho. Pero no lo hagas como quien colecciona canales sin alma. Hazlo como quien jura proteger la línea entre lo que somos y lo que acecha. Aquí, cada historia es una grieta, y cada grieta, un espejo. Suscribirte es como trazar tu propia línea de sal, un gesto simple, pero con poder profundo. Porque recuerda esto, amante de lo oculto, hay relatos que solo se cuentan una vez. Y cuando desaparecen, se los lleva lo que nunca debió haber vuelto. Hasta nuestro próximo encuentro en Ecos del Abismo. Donde las voces del otro lado, siempre tienen algo que decir.